La familia no enterró a sus muertos, los administró. En 1849, en el condado de Adams, a las afueras de Natchez, lo primero que habla no es un testigo, es un paquete de sucesión. Está atado con una cinta azul ya vuelta gris por el polvo. El borde inferior de la hoja exterior se ha deformado por la humedad. En una de las páginas, la tinta se ha oxidado hasta ponerse marrón. Junto a una fecha de muerte tachada con fuerza, quedó una huella de pulgar. Tinta y piel apretadas al mismo tiempo, como si alguien hubiera corregido algo con prisa. Dentro hay 3 piezas, un inventario doméstico, 2 cargos de entierro sin firma y un memorándum médico doblado en 4. Por separado, no dicen mucho. Juntas, abren el caso. El inventario enumera lo visible: una cama de nogal, sillas de duelo, un escritorio estrecho en el salón frontal, platos astillados, una lámpara reparada con alambre. Y luego, entre objetos comunes, aparecen las llaves. Llave de despensa, llave de ahumadero, llave de ático. La palabra importa. No dice cobertizo, no dice granero, dice ático. El memorándum del médico tampoco habla del muerto. Habla de una mujer que, según la versión de la casa, seguía viva, pero apartada de todos. Para la señorita MB, 18 gotas nocturnas. Continúe quietud. Restringir agitación. 18 gotas. No es una receta de alivio, es una instrucción de control. Y ahí aparece la pregunta que el paquete no consigue cerrar. Si las muertes fueron reales, ¿por qué el ático siguió bajo llave durante 11 años? La casa Bell se levanta sobre tierra húmeda, donde el aire del río se pega a la madera. El calor guarda olores, aceite de lámpara, cedro viejo, cal, un resto medicinal que parece haberse quedado en las tablas. La versión pública del caso es simple. Hubo 2 muertes en la familia. Margaret Bell, hermana mayor y viuda, sufrió después un colapso nervioso. No recibe visitas, no baja, no firma, no habla. Desde entonces, la administración queda en manos del hombre que actúa como cabeza de la casa. La explicación suena piadosa. También resulta conveniente, porque en ese condado, una mujer declarada frágil podía desaparecer de la vida práctica sin escándalo. Bastaba con presentarla como incapaz, mantener cerrada una puerta y hacer que el resto pareciera orden. Pero dentro de la casa, algunas cosas no encajan. Suben bandejas para la señorita Margaret, bajan casi iguales, la sopa intacta, el pan sin tocar, la cuchara limpia, y en la escalera del ático no hay rastro de un ir y venir constante. El polvo muestra otra cosa. Un solo paso repetido, siempre en el mismo centro de tabla, siempre con el mismo peso. Eso no parece cuidado, parece acceso restringido. Dainá, la costurera, es quien mejor conoce ese patrón. Sus manos trabajan sobre dobladillos y mangas, pero sus ojos registran lo que cambia en la casa. Un clavo nuevo, una bisagra más forzada, el doble giro de una cerradura por la noche. Y, en los días de más calor, un sonido leve arriba, metal rozando metal, como si alguien se moviera con cuidado. Ella no necesita decir mucho para entenderlo. El ático no está cerrado por duelo. Está cerrado porque alguien necesita controlar quién entra y quién sale de esa historia. Lydia Bell tarda más en verlo. Lo entiende una tarde en el salón frontal, frente a un escritorio angosto pegado a una pared sin sol. Es un mueble hecho para aparentar orden. Tiene un cajón que siempre ha corrido mal. Lydia lo sabe desde niña. Por eso nunca lo había pensado 2 veces. Hasta ese día. Aprieta la madera en el punto exacto y siente la resistencia ceder. Debajo del fondo falso hay un libro de cuentas. No un cuaderno íntimo. No cartas. Un registro. Fechas. Pagos. Nombres. Lydia pasa las páginas rápido al principio. Más por impulso que por método. Luego se detiene. Ve una firma repasada con tinta más oscura. Después otra. Y arriba, en una línea que debería estar cerrada desde hace tiempo, encuentra un nombre. Margaret Bell. Su dedo se queda inmóvil sobre la línea. No tiembla entera. Es peor que eso. Se le enfría la mano. La respiración se le corta por un instante y por reflejo casi cierra el cajón de golpe, como si el simple hecho de haber leído ese nombre pudiera delatarla. Pero vuelve a mirar. Hay pagos que continúan mes tras mes en nombre de Margaret, como si su existencia siguiera siendo necesaria en el papel, aunque la casa se empeñe en ocultarla en la realidad. Ahí cambia el peso del caso, porque ya no se trata solo de una mujer enferma apartada del mundo. Se trata de una casa que necesita que Margaret exista de una manera y desaparezca de otra. Dainá se queda en la puerta.
No entra al salón si no la llaman. Esa es la regla, pero habla lo justo. La llave del ático no se queda colgada por la noche, dice. Solo aparece en el gancho cuando hay visitas, cuando viene el clero, cuando vienen hombres del condado. Lidia levanta la vista. En la cocina cuelgan 3 llaves, la de la despensa, la del ahumadero y la del ático. La del ático es más larga, de hierro pesado, con óxido en las ranuras. Uno de sus dientes tiene una zona más clara, como si hubiera sido limado hace poco. No parece una llave olvidada, parece una llave ajustada para seguir sirviendo. Lidia vuelve al libro. Si Margaret estaba fuera de toda capacidad, alguien debía administrar por ella. Si alguien administraba por ella, alguien necesitaba sostener esa incapacidad como hecho. Y si la casa había organizado entierros, memorandos médicos y firmas prolongadas en la misma dirección, entonces el problema ya no era el luto, era la utilidad del luto. Lidia cierra el libro esta vez con cuidado. El salón no cambia, el aire sigue quieto, los muebles siguen en su sitio, pero la duda ya tiene forma. Y la primera frase que rompe la versión oficial no sale como un grito, sale baja, casi seca. Si está demasiado débil para hablar, ¿por qué alguien sigue firmando en su nombre? Nadie responde. En la cocina, la llave del ático vuelve a quedar exactamente en su gancho. Arriba, detrás de una puerta con doble pasador y tornillos nuevos sobre una placa vieja, queda lo que todavía no ha sido dicho. Pero ya no falta mucho, porque el polvo conserva rutas, la madera guarda ruidos, y las cuentas, tarde o temprano, revelan para qué fueron hechas. La siguiente pregunta ya no puede evitarse. Si la muerte sirvió en los papeles, ¿a quién protegía realmente esa apariencia? El libro de cuentas no fue escrito para contar una historia, fue escrito para cerrar números. Por eso Lidia lo abre otra vez. Lo apoya sobre el escrituar del salón frontal, justo donde la luz de la tarde entra de lado y vuelve visible el relieve de la tinta hundida en el papel. El cuero del lomo está reseco en los bordes. La costura cruje al abrirse. Algunas páginas conservan la presión de una mano que escribió como si quisiera dejar constancia, incluso contra el tiempo. Dinah se queda cerca de la puerta, oyendo el pasillo más que mirando el libro. «Busque octubre», dice, «el mes en que el señor Samuel se fue». Lidia pasa hojas hacia atrás. 1849, 1848, 1847. El papel cambia al retroceder, más áspero, menos fino, con fibras levantadas en los bordes, hasta que encuentra el encabezado. Octubre, 1838. Al principio no ve nada extraordinario, solo compras, sumas, abonos, la rutina de una casa que quiere parecer estable. Luego encuentra la fecha, 17 de octubre, y debajo, 4 entradas seguidas. Al boticario, alcanfor, 2 libras, cal viva, un saco, virutas de cedro, un barril, aceite de lámpara, 4 galones. Lidia lee las líneas una vez, luego otra. El dedo se le detiene sobre el número 17. Siente la boca seca. Por un momento mira la puerta, no el libro, como si necesitara confirmar que siguen solas, antes de permitir que el pensamiento termine de formarse. El entierro, según la versión conocida, fue el día 14, 3 días antes. No hace falta decir mucho más, la fecha ya trabaja sola. ¿Quién compra esto después de un entierro? Pregunta al fin. Dinah tarda un segundo en responder. ¿Quién todavía tiene un problema en la casa? Nada en su tono busca dramatizar. Eso es lo que vuelve la frase peor. Lidia vuelve a mirar la página. Ahora lo hace más despacio. En cal viva hubo una corrección. Primero se escribió cal, después alguien añadió viva encima, con tinta apenas distinta, como si la precisión importara. Más abajo hay otra compra cercana en fecha, clavos y bisagras. No es una prueba cerrada, pero ya no parece una coincidencia. Lidia pasa el pulgar por el borde inferior de la hoja. El papel tiene una mancha vieja, casi grasa, y señales de haber sido consultado más de una vez. No es un libro guardado para memoria familiar. Es un libro vuelto a abrir cuando hizo falta sostener una versión. Dinah se inclina apenas. Mire el margen. A la izquierda de la entrada del 17 hay pequeños trazos verticales, uno debajo del otro, marcados con más presión que el resto. No forman palabras, no explican nada, solo cuentan algo por fuera de la columna principal. Lidia gira la hoja con cuidado. En el reverso encuentra una lista incompleta, no nombres enteros, solo iniciales: SB, MB, TB, Samuel, Margaret.
Thomas. Esta vez no aparta la mano del papel, la apoya entera sobre la página, demasiado firme, para que no se le note el temblor en los dedos. Respira una vez por la nariz, despacio, no porque esté tranquila, sino porque entiende que ya no puede fingir que todo esto sigue siendo una sospecha vaga. Desde la cocina llega un ruido pequeño, metal contra losa. Después, otra vez, la quietud de la casa. Lidia piensa en el paquete de sucesión, en la llave del ático, en las bandejas que suben y bajan casi intactas. Y vuelve a esa fecha del 17. No necesita que nadie le explique ¿para qué sirven todas esas compras juntas? Lo suficiente está ahí, demasiado en realidad. 3 días después de un entierro, esa casa compró materiales como si algo todavía exigiera atención física. Eso es lo que cambia el capítulo del caso. No el olor, no la sospecha, la secuencia. Dinah levanta la vista hacia el pasillo antes de hablar otra vez. Los hombres del condado no creen en olores, creen en números. Lidia siente, pero no de inmediato. Antes toma una hoja suelta de correspondencia y moja la pluma. Al copiar la entrada del 17, se obliga a reproducirla con exactitud. La inclinación de las letras, la cifra, la forma del 7. Aprieta demasiado al principio y la punta raspa el papel. Tiene que aflojar la mano. Copia también las iniciales del reverso. S, B, M, B, T, B. Cuando termina, deja la pluma un momento. El pulso todavía no se le ha asentado del todo. Lo que está viendo ya no encaja con una casa atravesada solo por el duelo. Encaja con una casa ocupada en administrar tiempos, accesos y apariencias. Y eso vuelve más peligrosa la pregunta, porque si Samuel Bell fue enterrado el 14, ¿qué seguía exigiendo alcanfor, cal, cedro y aceite el día 17? Dinah no presiona. Sabe que Lidia ya llegó sola a la parte peor. En 1849, una mujer que insiste demasiado en una contradicción puede ser reducida con las mismas palabras que antes cerraron otra puerta. Nervios, agitación, fatiga, inestabilidad. Lidia lo sabe. Dinah también. Una arriesga apellido. La otra, mucho más. Lidia pliega la copia y la desliza bajo el falso fondo del cajón. Luego cierra el libro, pero no del todo. Lo deja apoyado como si fuera a volver a él en un instante. En la cocina, la llave del ático sigue en su gancho, larga y pesada, distinta a las otras dos. La luz le toca justo la parte limada de uno de sus dientes. Lidia la mira más tiempo del necesario, ya no como un objeto extraño, como una pieza que pertenece a la misma operación que esa fecha, el 17. 3 días después. Eso basta para que la siguiente pregunta deje de ser abstracta. Si el entierro resolvió la versión pública, ¿qué seguía necesitando cuidado dentro de la propiedad? El registro parroquial de entierros no impresiona por grandeza, impresiona por costumbre. Es un libro pesado, de tapas oscuras, gastadas en las esquinas por manos que lo abrieron durante años sin emoción ninguna. Bautismos, matrimonios, entierros, nombres que pasan del cuerpo al papel y, con eso, quedan listos para la comunidad. Lidia lo tiene delante sobre una mesa lateral de la iglesia. La ventana alta deja caer una luz seca sobre la página. El papel huele a cera vieja y a madera encerada. En la línea donde aparece el apellido Bell, la tinta parece algo más cargada que en las entradas vecinas, aunque quizá sea solo el efecto de haberla buscado con demasiada atención. La frase es breve. Samuel Bell, enterrado, 14 de octubre de 1838. Eso basta para casi cualquiera. Basta para un vecino. Basta para un acreedor. Basta para un ministro que no quiera prolongar una incomodidad ajena. Lidia mantiene el dedo a un lado de la línea, sin tocarla del todo. Lee una vez, luego otra. No porque no entienda, sino porque sabe que esa clase de frase tiene peso propio. Una vez escrita, empieza a ordenar el resto del mundo alrededor. Dinah no ha entrado con ella. Espera afuera, en la sombra lateral de la iglesia, donde nadie le pide explicaciones por estar quieta. El problema no es que exista ese registro. El problema es que no es el único. El hombre que cava también anota, no por solemnidad, sino por cobro, fecha, nombre, trabajo hecho, tierra abierta, tierra cerrada. Su libro no sirve para consolar a nadie, sirve para recordar qué se hizo y qué se pagó. Lidia no habría llegado a él sola. Dinah sí, no porque tenga poder, sino porque conoce el trayecto verdadero de las cosas. ¿Quién guarda papeles en una caja de harina? ¿Quién presta una libreta por monedas? ¿Quién entiende que una nota de oficio puede valer más que una declaración decente? En ese mundo,
A veces la verdad no está en la versión respetable, está en la versión útil. El libro del sextón llega envuelto en tela basta. Es más pequeño que el parroquial, menos digno, también más claro. Lidia lo abre en octubre de 1838. Encuentra 2 entierros pobres esa semana, anotados con letra rápida, sin adornos. Un nombre incompleto, otro apenas legible, pago mínimo, trabajo cumplido. Pero no encuentra a Samuel Bell, ni su nombre, ni su apellido, ni un pago mayor que acompañe el entierro de un hombre con propiedad, ni rastro de una tumba abierta para él. Lidia baja la vista otra vez, como si el nombre pudiera aparecer al mirar mejor. No aparece. Entonces hace algo pequeño, involuntario. Acerca el dedo al hueco donde debería estar la entrada y lo retira enseguida, como si el vacío quemara más que la tinta. Después mira hacia la puerta, antes de volver a respirar con normalidad. No dice nada, no hace falta. La iglesia dice una cosa, el libro del que cava dice otra, y entre ambas no hay discusión. Hay un hueco limpio. Eso es lo que vuelve el hallazgo peor. Si el registro parroquial afirma entierro el 14, pero el sextón no anotó pala ni pago, entonces lo que faltó no fue una bendición, fue tierra movida. Lidia cierra un momento los ojos, solo un momento. Cuando vuelve a abrirlos, regresa al libro del sextón con más método. Recorre la semana entera, revisa el margen, las cifras, nada. Samuel Bell no está. Dinah la observa desde el marco de la puerta de servicio cuando Lidia sale de la mesa con los 2 registros ya fijados en la cabeza. ¿Está?, pregunta. Lidia tarda apenas un segundo. En la iglesia sí. Dinah entiende antes de que complete la frase. ¿Y en la tierra? Lidia niega. Eso basta también. El regreso a la casa tiene otro ritmo. No porque haya aparecido algo nuevo en el camino, sino porque lo ya visto cambia de peso. La mesa del pasillo con tarjetas de visita, la puerta alta del ático, el hierro del pasador viejo junto al metal más reciente del nuevo, los tornillos desparejos. Todo sigue igual, pero ya no se deja mirar como antes. Lidia se detiene frente a la cerradura. A un lado del ojo hay pequeñas marcas superficiales, casi nada, pero repetidas. Prueba, retiro, vuelta a probar. No parecen obra de un solo día, tampoco de una sola mano. Dinah se queda un escalón más abajo. Cuando muere alguien de verdad, dice, la casa se vacía un poco. Lidia no responde. Aquí no se vació nada, añade Dinah. Solo se cerró una puerta. La frase cae y se queda ahí. No necesita más desarrollo. Lidia piensa en la entrada del 17 de octubre. Alcanfor, cal viva, cedro, aceite. Piensa ahora en la línea de la iglesia y en la ausencia en el libro del sextón. Lo peor del caso ya no está en una sospecha general. Está en la coincidencia precisa de papeles que deberían acompañarse y no lo hacen. Eso le da al asunto una forma nueva. No un rumor de familia, no una rareza doméstica, un desacuerdo documental. En el salón frontal, Lidia vuelve al escrituar y saca la hoja donde había copiado la compra del 17. La pone sobre la mesa. A su lado copia, esta vez con letra más contenida, la línea del registro parroquial. Samuel Bell, enterrado, 14 de octubre de 1838. Debajo deja un espacio en blanco. No escribe una frase larga para explicarlo, solo anota, libro del sextón, sin entrada correspondiente. Al hacer la última palabra, aprieta demasiado la pluma y la tinta se abre un poco en el papel. Tiene que detener la mano, limpiarse los dedos, volver a empezar en el margen. Esa mínima pérdida de pulso la irrita más de lo que debería. No por orgullo, sino porque entiende que el miedo también se nota en la escritura si uno lo deja. Dinah la ve enderezar la hoja con más rigidez de la necesaria. No van a creerle por una impresión, dice. Lidia asiente. Lo sé. Por eso sigue. Abre otra vez el libro de cuentas. Busca meses posteriores a octubre. Allí siguen apareciendo pagos y órdenes emitidas bajo una autoridad que, si el entierro hubiera sido plenamente real en todos los sentidos, tendría que haberse interrumpido o al menos alterado su forma. Lidia no se detiene mucho en eso. Ya no necesita que cada hallazgo diga todo. Le basta con que se sostengan entre sí. La muerte escrita en la iglesia, la ausencia en la libreta del que cava, la compra 3 días después, la cerradura trabajada, eso ya forma una secuencia. Dinah se acerca a la cocina y vuelve con la llave del ático en la mano. No la levanta,
como si exhibiera un trofeo. Solo la deja sobre la mesa, junto a los papeles. Es larga, pesada, de hierro oscuro. Uno de sus dientes tiene una parte más clara, donde el limado dejó una línea menos oxidada. Lidia la mira un instante demasiado largo. Entonces entiende algo que no está escrito en ninguna parte, pero cabe perfectamente en lo ya visto. No se limó para facilitar el giro. Se limó para ajustar una semejanza. Dinah lo dice después, casi al mismo tiempo que Lidia lo piensa. No arreglaron la llave, murmura. Prepararon otra. Esta vez Lidia no responde enseguida. Mira la puerta, mira la llave, mira sus notas. En otra hora habría hecho una pregunta. Habría buscado una formulación exacta, una conclusión elegante. Ahora no, ahora ordena. Separa los papeles en una secuencia. Primero, el entierro parroquial del 14. Después, la ausencia en el libro del sextón. Después, la compra del 17. Por último, la llave alterada. Deja márgenes amplios, no por pulcritud, sino para añadir después lo que falte. Está trabajando ya no como hija ni como doliente, sino como alguien que prepara comparación y resistencia. Desde arriba llega ese sonido leve otra vez. Metal, cadena o bisagra. No dura más que un instante. Lidia no levanta la cabeza de golpe esta vez. Solo detiene la pluma y espera. Nada más sigue. La casa vuelve a su respiración lenta. Dinah también lo ha oído. Ninguna de las dos lo comenta. Ya no hace falta convertir cada señal en discurso. Algunas cosas, cuando por fin encuentran su sitio entre las pruebas, pesan más si se las deja quietas. Lidia dobla la hoja recién escrita y la guarda bajo el falso fondo. No junto a cualquier papel, junto a la copia del 17 de octubre. Después toma la llave del ático, la siente un segundo en la palma y vuelve a dejarla exactamente donde estaba. Eso importa. Que quien la busque no note diferencia. Que la casa no reciba aviso antes de tiempo. Cuando cierra el escritoire, no lo hace con cautela ceremonial. Lo cierra con decisión seca, casi administrativa. El hallazgo central ya está hecho. Ahora lo que sigue no es otra teoría. Es entrar, porque desde ese momento el caso deja de depender de lo que la Iglesia afirmó o negó. La próxima prueba ya no estaba en el registro, estaba arriba. La contabilidad no lloraba, solo continuaba. Lidia volvió al libro de cuentas con una idea concreta. Si Samuel Bell había muerto de verdad en octubre de 1838, en alguna parte debía sentirse el corte, no una emoción, un cambio de mano, un ajuste, una interrupción visible en la marcha del dinero. Pero al pasar de octubre a noviembre, y luego a diciembre, no encontró ruptura. Las entradas seguían con una calma casi ofensiva. Cobros, pagos, jornales, reparaciones. Nada tenía el aspecto de una casa sacudida por una muerte que obligara a redistribuir mando o propiedad. Todo seguía avanzando, como si el nombre de Samuel todavía bastara para ordenar. En una página de noviembre apareció una línea que, al principio, parecía una más entre muchas. Recibido del factor en Natchez por algodón consignado, $312. A un lado, una nota breve. Por orden de S.B. Lidia leyó la anotación una vez y después se quedó inmóvil. No fue una reacción grande. Fue peor. La uña del pulgar se le clavó en el borde del papel hasta dejar una marca mínima. Luego soltó la hoja, miró hacia el pasillo y solo entonces volvió a bajar la vista. Samuel Bell. Semanas después del entierro. Debajo de esa línea seguían otras. Un jornalero pagado, una cadena comprada, una cerradura reparada. Cosas de casa. Cosas que no se defienden solas, pero que juntas empiezan a parecer obediencia a una misma continuidad. Dinah se había quedado en el borde del salón, donde podía oír sin invadir. Esas entradas no están para explicarle nada a usted, dijo. Están para que nadie pregunte. Lidia siguió revisando el escondite del falso fondo y encontró un recibo doblado, más fino que las páginas del libro, con una marca de agua que solo se veía al inclinarlo contra la luz. En la parte superior figuraba el encabezado de una casa de factores y comisionistas de Natchez. Debajo, la frase era limpia, comercial
sin dramatismo, pagado a la orden del señor Samuel Bell. La mancha marrón en un borde indicaba que el papel había pasado por manos y bolsillos antes de quedar guardado. El pliegue estaba quebrado en la misma línea que el memorándum médico. No parecían documentos reunidos al azar. Parecían documentos conservados porque todavía servían. Lidia volvió al libro y avanzó hasta 1839. Buscó una nueva caligrafía, una sustitución visible, una entrada más torpe que delatara el relevo. Lo que encontró fue otra cosa. En febrero, la firma S. Bell aparecía más oscura que el resto de la línea, como si alguien hubiera retrasado encima de una marca previa para darle firmeza. No tenía el impulso de una firma hecha en acto, tenía el cuidado de una imitación. Dinah oyó algo en el techo y giró apenas la cabeza. Ese ruido mínimo otra vez, un arrastre leve, una bisagra apenas forzada, lo suficiente para que una casa recordara que arriba no había vacío. No lea solo el nombre, murmuró, lea lo que el nombre deja hacer. Eso bastó. Un nombre masculino todavía activo podía sostener ventas, deudas, acuerdos, pagos y aplazamientos. Podía mantener cerrada la discusión que la muerte de un hombre normalmente habría alrededor de un patrimonio. Podía retrasar preguntas. Lidia tomó entonces el paquete de sucesión atado con la cinta azul y lo puso junto al libro de cuentas. A un lado quedaba 1849, al otro, noviembre de 1838, febrero de 1839. La distancia entre un papel y otro no era tiempo vacío, era tiempo administrado. La siguiente prueba estaba fuera de la casa. El tribunal del condado olía a tiza vieja, sudor seco y madera encerada. El piso sonaba demasiado fuerte bajo los zapatos. Allí, Lidia pidió los registros fiscales de 1838 y 1839 con la exactitud prudente de una mujer que sabe cuánto puede insistir sin que la llamen insolente. El empleado le acercó un volumen ancho, pesado, con los bordes gastados. Ella lo abrió despacio. Pasó columnas, fechas, apellidos, hasta que encontró la entrada. Samuel Bell, sujeto a impuesto, propiedad listada. No decía difunto, no decía patrimonio de... Decía Samuel Bell. Lidia apoyó el índice junto a la línea y esta vez no retiró la mano de inmediato. La dejó ahí un segundo de más, sintiendo cómo el pulso le cambiaba en la yema del dedo. Después tomó su hoja y copió la referencia con demasiada presión. Al terminar la última palabra, vio que había marcado el reverso del papel. No corrigió nada. Anotó fecha, libro, página, columna. Dinah aguardó sin hablar hasta que estuvieron otra vez fuera del edificio. En la calle, el silencio servía mejor que cualquier comentario. De regreso en la casa, el aire parecía más pesado. El calor había empujado el olor hacia abajo. Las tarjetas de visita seguían en la mesa del pasillo, intactas. La puerta del ático seguía cerrada. Los raspones alrededor de la cerradura seguían ahí, discretos, repetidos, pero el gancho de la cocina estaba vacío. Lidia lo vio antes de dejar los guantes. Faltaba la llave del ático. Miró el espacio desnudo en la madera, como si esa ausencia tuviera un contorno propio. Pequeño, exacto, imposible de confundir con un descuido. La lleva encima cuando usted sale, dijo Dinah. La cuelga cuando quiere que parezca costumbre. Lidia no respondió. Se acercó al escritorio, abrió el falso fondo y ordenó sobre la mesa las 3 piezas que ya no podían deshacerse unas de otras. La nota por orden de S.B., el recibo de Natchez, la referencia fiscal de 1839, un muerto en la iglesia, un nombre activo en el dinero, un contribuyente todavía entero ante el condado. No necesitaba escribir una conclusión larga para entender lo que tenía delante. Solo necesitaba no perder el orden. En ese momento encontró, entre papeles menores, una etiqueta vieja desprendida de un cordel. El rasgado había borrado el inicio de la frase, pero dejó visible lo suficiente. Erden de S.B. Lidia la sostuvo entre 2 dedos, casi sin peso, y sin embargo sintió que esa tira de papel encerraba más voluntad que muchas páginas enteras. No decía mucho, confirmaba demasiado. Volvió a dejarla sobre la mesa. Desde arriba llegó un solo sonido, metal breve. Luego nada. La casa entera pareció esperar con ellas. Lidia dobló sus copias, las guardó bajo el falso cajón
y cerró el escrituir con una firmeza seca. Después levantó la vista hacia el hueco del gancho vacío. No dijo la pregunta en voz alta. Ya no hacía falta, porque la ausencia de la llave, después de lo visto en el tribunal, convertía todo lo anterior en algo más inmediato que una teoría. No era solo que alguien hubiera sostenido la firma de Samuel, era que alguien seguía protegiendo en el presente aquello que esa firma había servido para cubrir. Y en la cocina, sobre la madera donde la llave debía estar, quedaba un rectángulo más limpio que el resto del tablero, como si hasta el polvo supiera que la habían quitado a tiempo. En los papeles del condado, una casa es superficie, linderos, valor, apellido. En la vida real, una casa se delata por otra cosa. ¿Por quién puede abrir una puerta? Lidia empezó a entenderlo no en el salón, sino en el pasillo. En la mesa del recibidor seguían las tarjetas de visita dejadas durante años de duelo, cartones finos, algunos con borde dorado, todos intactos, con condolencias, con oraciones, con respeto. Ninguno tenía pliegue de bolsillo. Ninguno llevaba la marca de haber subido a otra planta y vuelto. Habían cumplido su función abajo. Arriba no llegaba casi nada. Dinah se lo explicó sin hacer teoría, como quien enumera una rutina demasiado repetida para parecer extraña. Cuando llaman, se abre el salón, se ponen las sillas derechas. Se dice que la señorita Margaret descansa, que no recibe, que los nervios. Lidia la escuchó con la vista puesta en las escaleras. ¿Y si preguntan más? Se ofrece té, se habla del tiempo, se menciona el entierro, nunca la habitación. Así funcionaba. No hacía falta una gran mentira nueva cada vez. Bastaba la misma frase bien colocada. En los días siguientes, Lidia empezó a medir la casa por hábitos. ¿Qué puerta sonaba? ¿Qué escalón cedía? ¿A qué hora desaparecía la llave del gancho? Aprendió algo simple. El ático no formaba parte del movimiento normal de la casa. No subían bandejas, no subían sábanas, no subía una criada con ropa lavada. Subía una sola persona. Eso se veía en el desgaste del centro de la escalera, en la línea usada del pasamanos, en el polvo que no mostraba tránsito variado. Siempre el mismo paso, siempre el mismo recorrido. Una tarde de calor espeso, Lidia se quedó en el pie de la escalera con Dinah. Arriba, la puerta del ático seguía cerrada con su doble pasador. El metal viejo tenía un tono oscuro y apagado, el más nuevo no. En uno de los tornillos quedaba todavía un brillo menos oxidado, no mucho, apenas lo suficiente para que el ojo, una vez advertido, no pudiera dejar de verlo. «Ese hierro no estaba antes», dijo Dinah. Lidia levantó la vista. ¿Antes de qué? Dinah tardó un segundo, como si incluso allí hubiera que medir las palabras. Antes de que enterraran al señor Samuel. No sonó como una deducción, sonó como memoria. Lidia subió 2 escalones, luego un tercero, lo justo para acercarse a la cerradura sin tocar la puerta. Desde ahí, vio lo que desde abajo no se notaba. La placa del pasador nuevo no encajaba del todo con la veta de la madera. Habían cubierto marcas previas. El trabajo no era elegante, era urgente. Se inclinó más. Pasó el dedo, muy despacio, por el borde inferior del marco y sacó una astilla fina, atrapada junto a la base de la placa. Cedro. No hacía falta verla mucho tiempo para saberlo. Lo dijo el olor al partirse entre sus dedos. Seco, fuerte, limpio de una forma casi agresiva. Lidia no dijo nada de inmediato. Cerró la mano sobre la astilla y bajó un escalón. Ese gesto mínimo le alcanzó para sentir que ya no estaba reuniendo atmósfera ni sospechas sueltas. Alguien había trabajado esa puerta después del entierro, la había reforzado y había usado la misma madera cuyo rastro ya aparecía en las cuentas. Dinah vio la astilla en la mano cerrada de Lidia y asintió, sin sorpresa. «Trajeron tablas al caer la tarde», dijo. «No por delante, por el lateral de la cocina». Lidia la miró de lleno por primera vez. ¿Quién? Un hombre del aserradero. No era de aquí adentro. Venía por encargo. No habló con nadie más de lo necesario. Eso era mejor que una teoría. Era una dirección. ¿Lo recuerda? Recuerdo el ruido, dijo Dinah, los golpes, y que esa noche la lámpara quedó arriba más de lo normal. La frase abrió la escena entera. El calor atrapado bajo el techo, el aceite consumiéndose despacio, la puerta abierta el tiempo justo para trabajar, el olor de la madera recién cortada mezclado con medicina vieja. Al día siguiente,
añadió Daina. Compraron más aceite y más cal. Lidia aflojó apenas la mano. La astilla le había dejado una línea roja en la palma. A partir de ahí, todo se ordenó con una claridad desagradable. No como una gran revelación brillante, sino como algo peor, una rutina que por fin encontraba su forma. La casa no había dejado una puerta cerrada y ya. La había rehecho para que soportara más que una cerradura doméstica. Lidia volvió a mirar el pasador. Los tornillos no coincidían entre sí. La madera alrededor tenía 2 tonos. Junto al ojo de la llave había raspones finos, repetidos, como pruebas de ajuste. Dinah subió un solo escalón. Nunca más. La llave no se enseña igual a todos, dijo. Lidia no necesitó que se lo desarrollara. La cuelgan cuando conviene que parezca una llave cualquiera. La esconden cuando alguien podría verla de verdad. En la cocina, de hecho, el gancho estaba ocupado unas horas. Sí y otras no. Lidia ya había empezado a notarlo. Cuando había calma, la llave aparecía. Cuando ella salía al condado, desaparecía. Cuando venía alguien del clero o un vecino sin peso, volvía a colgar como parte del decorado. Lo terrible era la naturalidad del método. Ni siquiera exigía violencia visible, solo repetición. ¿Quién más lo sabe?, preguntó Lidia. Dinah bajó la vista al borde del escalón, no por sumisión, sino por costumbre de cálculo. Saben los que oyeron martillo y no preguntaron. Sabe el médico cuando escribe sin subir. Sabe el hombre que cortó la madera. Y sabe quién paga para que cada uno se quede con su pedazo y no con el dibujo entero. Esa vez la narración no necesitó añadir nada. La frase de Dinah cargaba sola con todo lo necesario. Lidia pensó entonces en Margaret, en el modo en que la nombraban siempre sin traerla abajo, sin ponerla delante de nadie, sin dejar que una visita hiciera la pregunta obvia. Pensó también en lo fácil que sería volver esa misma palabra contra ella si empujaba demasiado. Nervios, agitación, exceso, fatiga. Le bastó imaginarlo para notar la boca seca otra vez. Pero el miedo ya no tenía la misma forma que al principio. Antes era niebla, ahora tenía herrajes, tenía tornillos nuevos, tenía cedro en la mano. Dinah se acercó a la pared norte del pasillo, justo donde el techo bajaba y el aire parecía detenerse más. No señaló de inmediato. Esperó a que Lidia se colocara a su lado. Aquí. El olor era más claro allí. No fuerte, no constante, pero sí distinto. Aceite, polvo caliente, un resto seco de madera aromática que no pertenecía a una habitación cerrada desde siempre, sino a una intervención. Lidia apoyó la yema de los dedos en la pared. Nada se movió, nada crujió, pero entendió que la casa tenía un mapa más exacto que cualquier inventario. La línea por donde subía el olor, el punto donde trabajaba la bisagra, el lado por donde habían entrado las tablas, la puerta reforzada después del entierro. La prueba central de esa tarde no estaba en una gran confesión, estaba en algo más humilde y peor, un arreglo fechado por la memoria de Dinah, confirmado por la madera, acompañado por las compras del libro. Eso alcanzaba. Ya no era solo una casa con una habitación evitada, era una casa modificada para sostener esa evitación. Lidia abrió la mano y volvió a mirar la astilla de cedro. Tan poca cosa, y sin embargo, le dio más vértigo que varias páginas juntas, porque no venía de una interpretación elegante, venía del marco mismo, de la puerta, de un trabajo hecho por alguien con herramientas. ¿Pagaron en efectivo?, preguntó. Dinah la miró, y en sus ojos apareció por primera vez algo cercano a aprobación. Eso creo. ¿Por qué? Porque no vi recibo en la mesa, y cuando hay recibo, lo guardan abajo. Lidia asintió. Ya estaba pensando en la siguiente búsqueda antes de terminar la pregunta. No en abstracto, en alguien concreto afuera de la casa. Un carpintero, un aserradero, un hombre llamado a deshora para reforzar una puerta que, oficialmente, no necesitaba nada. Desde arriba llegó el sonido otra vez, metal leve, después una pausa, luego el asentamiento mínimo de la madera al enfriarse. Ninguna de las dos habló. Dinah no necesitaba adornarlo. Lidia tampoco. El ático ya no era una idea bien construida, era un punto material al que convergían los papeles, los hábitos y ahora también la carpintería. Lidia guardó la astilla en uno de sus guantes, entre la tela y la palma, como si temiera perderla antes de tiempo. Después bajó los escalones y miró una vez más
el gancho de la cocina. La llave no estaba. Ese hueco pequeño, sobre la madera, limpio de polvo, decía casi tanto como la astilla en su mano. La habían quitado porque alguien había notado que ya no estaba mirando la casa como hija. La estaba leyendo. Y al caer la tarde, mientras la luz tocaba apenas el hierro del pasador nuevo, Lidia entendió que el próximo avance no iba a salir de otro cuarto ni de otro libro. Iba a salir de la mano que puso esos tornillos. En los expedientes, la casa Bell parece quieta, pero una casa que esconde algo no se queda quieta. Se le añade hierro, se le cambia madera, se le corrige el modo de abrir. Hasta ese momento, Lidia y Dinah tenían fechas, compras, firmas y una puerta reforzada. Les faltaba una cosa más simple y más difícil, una mano de afuera que hubiera tocado esa transformación. El nombre apareció donde aparecen los nombres que no quieren quedar completos. En el libro de cuentas, entre harina, clavos y pagos menores, Lidia encontró una línea breve, AJR, efectivo, por trabajo arriba, nada más, sin apellido, sin detalle, solo arriba. Dinah apenas miró la entrada. Rusk, dijo, lo oí una vez en cocina. Pedían clavos y no querían explicar para qué. Esa misma tarde, Lidia salió con un pretexto doméstico y fue a buscarlo cerca del río, en la parte donde el aserradero vuelve todo más fácil de negar. Las sierras gritaban. El polvo de madera flotaba en el aire caliente. Allí trabajaba Jan Rusk, ya lejos de las casas finas, como si hubiera aprendido que ciertos encargos dejan una sombra que conviene no llevar al frente. Cuando Lidia lo encontró, él no mostró sorpresa, mostró cautela. Primero la miró a ella, después a Dinah, después alrededor. Se hacen muchos trabajos, dijo. Lidia no le habló de entierros, no le habló de muertos. Le habló de cosas que un carpintero reconoce aunque pasen 11 años. Un pasador nuevo, dijo. Vigas reforzadas, cedro en el ático. La palabra cedro lo detuvo. No fue mucho, solo un cambio mínimo en la mandíbula, pero bastó. Rusk dejó la tabla que estaba midiendo y se limpió las manos en el pantalón. Me pagaron en efectivo, dijo al fin. Eso ya era bastante. ¿Para qué lo llamaron? Rusk tardó en responder. Dijeron que arriba estaba cediendo, que no querían sorpresas. Lidia sostuvo la mirada sin ayudarlo. ¿Cediendo por qué? Rusk la estudió un instante, como si estuviera decidiendo cuánto sabía ella y cuánto se permitía decir él. Por peso, respondió. La palabra cayó seca, sin teatro. Después habló en frases cortas, cada una separada de la siguiente como si midiera el costo. Puse piezas nuevas en 2 vigas, cambié hierro, forré una parte de pared con cedro. Trabajé de noche. Dinah no lo interrumpió. Dejó que siguiera solo. No querían gente entrando ni preguntando, añadió. Lidia se acercó un poco más. ¿La puerta del pasillo? Rusk negó. También. Luego miró hacia la línea de sierras y bajó la voz. Pero no solo esa. Lidia sintió cómo el cuerpo se le tensaba antes de entender del todo la frase. ¿Qué más? Rusk apoyó una mano en la mesa de trabajo. Tenía serrín pegado en los nudillos. Había otro cierre adentro. Lidia no respondió enseguida. El pulso se le fue a la garganta. Por un segundo tuvo que humedecerse los labios antes de volver a hablar. ¿Otro pasador? Sí. ¿Interior? Rusk asintió. No visible desde la escalera. Más adentro, como para asegurar otra parte. Eso cambió el caso de forma inmediata. No era solo una puerta cerrada hacia el pasillo. Había una segunda retención detrás. Lidia clavó los dedos en la costura del guante que llevaba en la mano izquierda. No fuerte. Lo suficiente para sentir algo físico y no dejar que la cara hiciera primero el trabajo del miedo. ¿Lo puso usted? Sí. ¿Quién se lo pidió? Rusk negó con la cabeza. No me dieron nombre, me dieron dinero. Era una evasiva, pero no una mentira completa. Dinah habló entonces, muy baja. ¿En qué parte forró con cedro? Rusk señaló con un movimiento casi involuntario, como si la casa Bell estuviera delante de él. Pared norte, otra vez la pared norte. Lidia pensó en la astilla del marco, en el olor atrapado bajo el techo, en la lista de compras. No necesitó decir la conexión, ya estaba hecha. ¿Y la cerradura? Preguntó. Rusk exhaló por la nariz, incómodo ya no por la memoria, sino por lo preciso de las preguntas. No la cambié entera. Entonces, la ajusté. ¿Cómo? Esta vez miró a Dinah antes de contestar. Me dieron una llave más limpia, casi nueva.
Querían que entrara suave, sin raspar. Lidia no apartó los ojos de él. ¿La limó? Rusk asintió. Un diente. Muy poco. Lo justo para que girara sin hacer ruido. Dinah cerró y abrió una vez la mano. Apenas. Era el único gesto que se permitió. La llave del ático dejaba de ser una rareza de cocina. Se volvía una pieza trabajada para un uso repetido y silencioso. Rusk siguió hablando, porque ya había dicho demasiado como para volver atrás. También arreglé el marco. Había marcas viejas. ¿Se había probado más de una llave o se había forzado alguna vez? No me preguntaron por eso. Yo tampoco pregunté. Las sierras siguieron cortando detrás de él. El ruido del aserradero hacía todo más extraño. Parecía el lugar perfecto para decir una verdad que nadie pensaba registrar. ¿Volvió después?, preguntó Lidia. No. ¿Por qué? Porque me dijeron que no hiciera memoria. No fue una frase elegante. Fue mejor por eso. Lidia dejó pasar un momento antes de sacar papel. No uno oficial, no un formulario. Solo una hoja vasta doblada en 4. Escriba lo que hizo, dijo. Nada más. Rusk la miró como si esa petición pesara más que todo lo anterior. No quiero problemas con esa casa. Los problemas ya los tuvo cuando aceptó el dinero. Dinah no la miró, pero escuchó el cambio en su voz. Ya no sonaba como hija. Sonaba como alguien que había cruzado un punto de regreso. Rusk tomó la hoja. La pluma le quedó incómoda en la mano, más hecha para herramienta que para tinta. Escribió despacio, con letra áspera, palabras cortas, sin adornos, que fue pagado en efectivo, que reforzó vigas del ático, que puso un pasador interior, que forró la pared norte con cedro, que limó una llave para ajuste suave, que trabajó tarde y no recibió recibo. Nada más. Cuando terminó, no leyó lo escrito. Dejó la hoja sobre la mesa entre ellos, como si tocarla un segundo más fuera a admitir demasiado. Lidia la recogió con cuidado, sin doblarla enseguida. No era un gran documento, era mejor. Tenía la torpeza exacta de lo que no fue preparado para impresionar a nadie. En el camino de vuelta, ella no habló mucho. El calor del atardecer había empezado a bajar, pero el aire seguía grueso. Dinah caminó a su lado en silencio hasta que la casa volvió a levantarse delante de ellas, con su fachada de siempre, intacta para cualquiera que no supiera mirar otra cosa. Dentro, el pasillo retenía el olor un segundo más de lo normal cerca del tramo donde el techo bajaba. Lidia sacó la nota de Rusk y la puso junto a sus copias anteriores. La compra del 17, la ausencia en el libro del sextón, la referencia fiscal, la etiqueta rota, ahora esto. No habló mientras ordenaba, solo alineó los papeles con una precisión casi excesiva, porque el cuerpo todavía no le había soltado del todo el golpe del segundo pasador interior. Dinah se quedó mirando la puerta del ático. Ahora ya no es solo cuenta ni registro, dijo. Ahora es obra. La palabra quedó mejor que cualquier explicación. Obra, hierro, madera, ajuste. No una pena doméstica prolongada por costumbre, sino trabajo hecho a propósito para que algo siguiera donde estaba. Desde arriba llegó ese ruido mínimo otra vez. No un golpe, no un paso completo, solo metal breve contra algo duro. Lidia levantó la vista. Esta vez no pensó primero en documentos, pensó en espacio. En 2 cierres, no uno, en una pared norte forrada, en vigas reforzadas por peso. Eso bastaba para que la pregunta cambiara de forma sin necesidad de adornarla. No era ya qué habían querido ocultar, era cuánto tiempo esperaban retenerlo allí. Y en la puerta del ático, bajo la luz floja de la tarde, el pasador nuevo tenía un tono apenas distinto del resto del hierro, como si todavía recordara la mano que lo puso después de los muertos. El papel no solo conserva, a veces también muestra dónde alguien metió la mano. Después de Rusk, el caso ya tenía hierro, madera, fechas y una llave trabajada para abrir sin ruido, pero todavía le faltaba una señal de intención que no dependiera de una interpretación larga, sino de algo más simple, que alguien hubiese corregido el registro íntimo de la familia. Eso estaba en la casa desde el principio, no en un archivo del condado, no en la iglesia, en la Biblia familiar. Lidia la encontró en el dormitorio principal, guardada dentro de un baúl bajo una colcha pesada. El metal del cierre estaba gastado en los bordes. Al levantar la tapa, salió un olor quieto, tela vieja, polvo, cedro, un resto leve de medicina atrapada en el forro. Dinah no entró, se quedó en el umbral, atenta al pasillo. La Biblia era grande, de lomo oscuro, con las esquinas vencidas por los años. No era un libro de lectura diaria, era un objeto
de legitimidad. El tipo de libro que una familia enseña cuando quiere fijar su propia versión de los hechos. Nacimientos, matrimonios, muertes, parentescos. Lidia la abrió con ambas manos. Las primeras páginas tenían la escritura esperable, fechas antiguas, nombres completos, la letra ceremoniosa de alguien que quería dejar constancia, no solo memoria. En los registros de muerte más viejos, aparecía siempre algo más que la fecha: el lugar, la iglesia, el cementerio, la parcela, la tierra donde quedaba el cuerpo. Lidia pasó una página, luego otra, y al llegar a la sección donde debían figurar Margaret Bell y Thomas, se detuvo. No estaban. No porque se hubieran borrado, no porque la humedad se hubiera comido la tinta, no porque faltara la página entera. 2 líneas habían sido retiradas con cuchilla. Lidia no reaccionó enseguida. El dedo se le quedó suspendido sobre el borde limpio, sin tocarlo, como si necesitara un segundo para aceptar que estaba viendo una ausencia fabricada. Después rozó el corte apenas con la yema. Lo hizo una vez, luego otra, más despacio, para convencerse de que no era ilusión del papel ni de la luz. El borde era recto, demasiado recto, y más blanco que el resto de la hoja. Eso lo volvía peor. El papel viejo había amarillado con el tiempo. El interior del corte no. Allí la fibra quedaba expuesta, más clara, como una herida abierta mucho después de que la página hubiera envejecido. Dina habló desde la puerta, sin acercarse todavía. No los olvidaron. Lidia siguió mirando el hueco. No, Dina dio un paso, nada más. Lo sacaron. Eso era todo. No hacía falta adornarlo. Lidia inclinó la Biblia para atrapar mejor la luz que venía de la ventana. En el borde interno del vacío quedaba una presión leve, el rastro de una hoja hundida debajo por una cuchilla que no quiso rasgar, solo separar. No era un daño de accidente, era un trabajo hecho con pulso. Cerró el libro despacio. Sintió el cambio del latido en la muñeca antes de abrirlo otra vez por la misma página. Esta vez no buscó el golpe del hallazgo, buscó el hábito de la familia. Las entradas anteriores seguían el mismo modelo, las posteriores también. Nombre, fecha, lugar. La continuidad estaba intacta alrededor del vacío. Eso era lo que lo condenaba. Si todos los demás muertos tenían lugar consignado, esas 2 líneas no faltaban por descuido, faltaban porque alguien las había retirado. Dina se quedó mirando el libro un momento largo. Eso lo hace alguien que está corrigiendo una historia, dijo. La frase cayó con el peso justo y no pidió más explicación. Lidia apoyó la mano izquierda sobre la página opuesta para mantenerla abierta. Notó que estaba apretando demasiado. Aflojó los dedos. Volvió a mirar el corte. La necesidad de tocarlo otra vez fue casi infantil, como si el cuerpo se resistiera a aceptar lo que la vista ya sabía, pero no lo hizo. Esta vez se contuvo. En vez de eso, fue al paquete de sucesión de 1849 y sacó el inventario. Lo leyó de otra manera. Antes había visto muebles, llaves, cobres, mantas, objetos. Ahora veía una composición, una casa presentada para ojos externos, un ático reducido a espacio auxiliar, un catre viejo, un cofre con tapa deformada, unas mantas sin historia, la llave del ático nombrada como si pesara lo mismo que la de la despensa. No era exactamente una mentira, era una versión preparada. Dina tomó una de las tarjetas de visita que nunca habían subido, la giró entre los dedos y la volvió a dejar en la mesa. Nadie quiso mirar 2 veces. Dijo. No sonó a reproche, sonó a costumbre social. Lidia cerró la Biblia con más cuidado del necesario. Ese cuidado no era reverencia, era cálculo. Si alguien notaba que el baúl había sido abierto, si la colcha caía de otra manera, si el libro quedaba levemente girado, la casa recibiría aviso antes que el condado. La devolvió a su sitio exacto, bajó la tapa, acomodó la colcha, esperó un segundo antes de soltar el cierre. Solo cuando salieron otra vez al salón frontal, respiró de otro modo. Sobre la mesa estaban ya las otras piezas, la compra del 17, el registro parroquial, la ausencia en el libro del sextón, la nota de Rusk, la referencia fiscal. Lidia no las tocó de inmediato. Primero abrió una hoja nueva y escribió lo mínimo indispensable. Ubicación del libro, folio aproximado, costumbre familiar de registrar lugar de entierro, 2 líneas cortadas con cuchilla, borde más blanco que el resto del papel. Al escribir cuchilla, la punta de la pluma
se hundió un poco más de la cuenta. Se detuvo. Miró la palabra. Sopló la tinta para que no corriera. Dinah observó desde la puerta, igual que había hecho tantas veces cuidando el pasillo. Con esto ya no van a poder decir que todo fue confusión, murmuró. Lydia levantó la vista hacia el gancho de la cocina. La llave del ático estaba allí esa tarde, visible, colgada en su sitio, como si no significara nada. El diente limado captó una línea de luz. Por un instante, Lydia vio juntas las dos cosas: la Biblia corregida para borrar un lugar y la llave conservada para seguir entrando en otro. No pensó en una serie, no todavía. Pensó en un procedimiento repetido lo bastante como para dejar huella en objetos distintos. Eso bastaba. Guardó la hoja con las demás y cerró el escritorio. Desde arriba llegó el sonido mínimo. Otra vez, metal leve, luego quietud. Ninguna de las dos habló. El hallazgo de esa tarde no necesitaba remate. En la habitación de arriba seguía existiendo un acceso. En el libro de abajo ya faltaba un destino. Y entre esas dos cosas quedaba por fin una forma de intención que el condado podría ver sin pedirle a nadie que creyera en fantasmas, nervios o impresiones, solo en un corte limpio. El memorándum del médico parecía, al principio, el papel menos peligroso del paquete. Era breve, estaba doblado en 4. El pliegue central amenazaba con partirse si se abría demasiado. La tinta, oxidada en los bordes, ya no era negra, sino marrón. Todo en él tenía aspecto de nota doméstica. Un papel hecho para justificar una rutina, no para explicar una verdad. Pero cuando Lydia volvió a desplegarlo bajo la luz lateral del salón frontal, vio lo que antes había pasado por alto: la fecha. No estaba al comienzo del encierro de Margaret, estaba bastante después. Eso cambiaba el tono entero del papel. Ya no era una respuesta a una crisis, era una instrucción de continuidad. Lydia lo alisó sobre la mesa con la palma abierta y leyó en voz baja, sin énfasis. Para la señorita MB, 18 gotas nocturnas. Continúe quietud. Restrinja agitación. Nada en la frase sonaba a examen. No había síntomas. No había visita programada. No había observación clínica. Solo una orden seca de mantener un estado. Dinah, desde la puerta, escuchó sin moverse. Ese no es un papel para curar a nadie, dijo. Es un papel para enseñarlo cuando alguien pregunta demasiado. Lydia volvió a mirar la línea de la fecha, después la fórmula, después otra vez la fecha. La familia siempre había contado la historia de Margaret como un derrumbe, 2 muertes, un colapso, puertas cerradas, años de delicadeza obligada. Pero ese memorándum no pertenecía al lenguaje del derrumbe, pertenecía al lenguaje de la administración. Quietud, restricción, gotas nocturnas, como si lo importante no fuera saber qué le ocurría a Margaret, sino asegurar que nada cambiara. Lydia pensó entonces en las bandejas que subían y volvían casi intactas, en la sopa, sin tocar, en la cuchara limpia, en la casa repitiendo que arriba había una paciente invisible. Y la contradicción dejó de ser abstracta. Si casi no había comida, ¿cómo se sostenía durante años una dosis nocturna? No dijo la pregunta en voz alta. El cuerpo ya le había hecho sitio antes que la lengua. Sintió la boca secarse, dejó el memorándum sobre la mesa y apoyó 2 dedos en el borde para no doblarlo por accidente. No era miedo exactamente, era el momento en que una idea deja de ser una sospecha interesante y empieza a aparecer un mecanismo. Dinah habló después. Los frascos llegaban igual. Lydia levantó la vista. ¿Qué frascos? Los de la botica. Etiqueta nueva, corcho nuevo. No subían con la comida. La frase quedó suspendida entre las dos. Lydia no necesitó que Dinah completara el trayecto. Ya lo veía. Los papeles, la llave, la escalera, la puerta. La medicina no como tratamiento abierto, sino como parte del circuito de acceso. Esa misma tarde salió hacia Natchez. La botica no tenía nada de ominoso. Olía a alcohol, a hierbas secas, a cajones de madera y a sustancias que se venden por costumbre. El boticario no era sacerdote ni juez, era comerciante. Por eso su libro valía, porque si una casa compraba, él anotaba. Y si anotaba, la memoria dejaba de depender del prestigio. Lydia pidió la cuenta corriente de la casa Bell. No pidió laudanum, no pidió sedantes, pidió la cuenta, como quien revisa un gasto heredado. El libro era práctico, de páginas manchadas en los bordes por dedos habituados a pasar
de una línea a otra sin ceremonia. En la parte superior del folio, con una letra firme y sin emoción, figuraba Casa Bell, cuenta corriente. Lidia recorrió primero las compras conocidas: aceite de lámpara, alcanfor, pequeños artículos de botica. Después encontró la palabra laudanum. Se detuvo, no porque fuera inesperada, precisamente porque no lo era. La vio una vez y el corazón le dio un golpe seco, contenido, casi molesto. Siguió la línea con el dedo, bajó al mes siguiente y la vio otra vez, más adelante, en otra fecha. De nuevo, no una compra aislada, no una urgencia, un patrón. Tuvo que apartar la mano del papel un momento. La apoyó contra el borde del mostrador hasta que el pulso volvió a ordenarse un poco. Luego sacó una hoja y copió solo lo imprescindible, con la letra más recta de la que era capaz en ese instante. Casa Bell, laudanum, frasco, Casa Bell, laudanum Casa Bell, alcanfor Casa Bell, aceite de lámpara. No necesitaba copiar toda la página, bastaba con que la repetición quedara visible. El boticario observó sin curiosidad moral, solo con el cálculo de quién sabe que una cuenta vieja puede convertirse en disputa. ¿Algo más, señorita Bell?, preguntó. Lidia tardó apenas un segundo. No, esto basta. Pero no bastaba para ella. Todavía no. Antes de guardar la copia, volvió al libro y comprobó las fechas otra vez, separadas, persistentes, lo suficiente para quitarle al memorándum cualquier apariencia de episodio aislado. La casa no había usado la palabra nervios una sola vez. La había abastecido. En el camino de regreso, el aire de la tarde parecía más denso que de costumbre. Cuando entró otra vez en la Casa Bell, el olor del pasillo cambió de categoría. Ya no era solo ese dulzor medicinal difícil de nombrar. Ahora llevaba detrás una posibilidad concreta: frascos, gotas, corchos recién abiertos, una sustancia líquida sosteniendo una historia de quietud. Dinah la esperaba en el salón. Lidia puso la copia del libro de botica junto al memorándum del médico. No necesitó ordenar mucho para que ambos papeles empezaran a hablarse solos. Una orden de mantener quietud, un suministro repetido de laudanum. Dinah miró primero uno y luego otro. Cuando preguntaban por Margaret, dijo, bastaba decir médico. Lidia levantó apenas la vista. ¿Lo vio subir alguna vez? Dinah negó. Lo vi aquí abajo. Lo vi tomar té. Lo vi escribir. No lo vi subir. La frase hizo más que muchas explicaciones. El papel podía circular sin que el cuerpo del médico confirmara nada. Bastaba su presencia en la sala, su letra, su firma, para que la enfermedad quedara aceptada por otros como un hecho suficiente. Lidia tomó otra hoja y anotó la relación entre ambos registros. Al escribir laudanum por segunda vez, la pluma raspó más fuerte de la cuenta. Se detuvo. Miró la palabra. La tinta se había abierto apenas en la curva de la última letra. No la corrigió. Era un detalle mínimo, pero le reveló algo de sí misma. Hasta ese momento había soportado el caso como una secuencia de pruebas frías. Ese nombre le había tocado algo más corporal, porque ya no hablaba solo de puertas o entierros. Hablaba de una voluntad sostenida para mantener a alguien callado, dormido, disponible, o al menos para hacer creíble que así ocurría. Dinah observó cómo Lidia soplaba la tinta antes de doblar la hoja. La casa sabía qué palabra usar, dijo, y sabía a quién ponérsela delante. Nervios, médico, quietud. No hacía falta más para la comunidad. Lidia pensó entonces en lo que venía, no en una teoría general, en un momento concreto, el único en el que la casa tendría menos control que de costumbre. El día en que un hombre del condado entrara con función de inventario, con ojos oficiales, con los papeles ya alineados y la necesidad de ver algo más que un relato doméstico. Puso juntas las piezas sobre la mesa del salón, el memorándum del médico, la copia de la cuenta de botica, la nota de Rusk, la compra del 17, la ausencia en el libro del sextón, la referencia fiscal, la Biblia mutilada. No habló mientras las ordenaba. El gesto era más claro que cualquier frase. Ya no estaba reuniendo curiosidades. Estaba preparando un choque entre documentos y puerta. Dinah siguió la dirección de esa idea antes de que Lidia la dijera. El día de inventario, murmuró.
La casa no manda sola. Lidia asintió. Era eso. No pedir confianza. No pedir fe. Hacer coincidir el papel con la cerradura. Desde arriba llegó el ruido mínimo otra vez. Metal leve. Después nada. Lidia levantó la cabeza y escuchó hasta que el silencio volvió a cerrarse. Entonces, tomó el memorándum una última vez y leyó la frase del médico sin mover los labios. Restrinja agitación. Ya no sonaba a indicación clínica. Sonaba a procedimiento de defensa. En una casa así, si alguien se agitaba, no se le respondía. Se le aplicaba un papel, una dosis, una puerta. Lidia dejó el memorándum sobre la mesa y apoyó la mano encima, plana, como si quisiera impedir que el aire lo levantara. La siguiente vez que ese papel saliera a la luz, no bastaría con leerlo. Tendría que estar la puerta al lado. El condado no entraba a una casa por intuición, entraba por calendario. El día de inventario llegó con esa frialdad administrativa que, a veces, es la única forma que tiene la verdad de cruzar una puerta. Un diputado, un escribiente, una lista preliminar, una visita anunciada como trámite. Nada en el ritual parecía dramático. Y sin embargo, la casa Bell se preparó como se preparan las casas que temen la luz. Cortinas corridas, sillas alineadas, madera pulida, silencio bien distribuido. Todo abajo seguía representando duelo. Arriba esperaba otra cosa. Lidia dejó el escritorio cerrado, pero no asegurado. Bajo el falso fondo, estaban ya las copias ordenadas en la secuencia exacta en que debían verse. La compra del 17 de octubre, la ausencia en el libro del sextón, la nota del carpintero, la referencia fiscal, la cuenta de botica con laudanum repetido, la descripción del corte limpio en la Biblia. No necesitaba un discurso largo. Necesitaba que los papeles se sostuvieran solos el tiempo suficiente para obligar al condado a mirar hacia arriba. La llave era el único elemento que no dependía de ella, y por eso era el más importante. Dina lo confirmó temprano, antes de que llegaran los hombres del condado. En la cocina, el gancho del ático estaba vacío. La lleva encima, dijo. Lidia no respondió enseguida. Miró solo un instante el espacio limpio en la madera donde la llave solía colgar. Después bajó la vista y alisó una vez más la falda con las manos, no por nerviosismo femenino, sino por puro control del cuerpo. En una casa así, cualquier temblor podía ser usado en tu contra. Cuando el diputado llegó, lo hizo con la cortesía seca del oficio. Sombrero en mano, botas limpias, una manera de entrar que pretendía no alterar nada. El escribiente se quedó un paso detrás, con el libro bajo el brazo. El hombre que llevaba años administrando la casa, pariente, albacea, figura útil, cualquiera que hubiese aprendido a ocupar el sitio del muerto, salió a recibirlos con una amabilidad demasiado lista. Lidia esperó hasta que todos estuvieron en el salón frontal. Entonces pidió, con voz clara y exacta, que antes de cerrar el inventario, se revisara el paquete de sucesión atado con la cinta azul. No lo pidió como acusación, lo pidió como corrección. Ese tono hizo toda la diferencia. El diputado tomó el paquete con la atención reservada a lo que todavía no parece escándalo, pero ya ha dejado de parecer rutina. Lidia desplegó la hoja exterior y señaló solo lo necesario: los 2 cargos de entierro sin firma, la fecha tachada, la huella de pulgar, la compra de cal y alcanfor 3 días después del entierro supuesto, la ausencia correspondiente en el libro del sextón. No habló de cuerpos, no habló de horror, habló de incompatibilidades. El escribiente ya había abierto su libro cuando Dainá dio el paso que faltaba. Lo hizo desde la cocina, con la naturalidad de quien indica dónde está una bandeja o un armario. Si el señor desea verificar el espacio superior, dijo, la puerta del ático está ahí. La frase cayó limpia. No exigía nada, solo retiraba la última excusa decorosa para no mirar. El administrador intentó sonreír. Arriba no hay más que calor y trastos viejos. No es sitio para incomodar al señor, pero ya era tarde para esa clase de amabilidad. El diputado miró la escalera, miró la puerta, miró el pasador nuevo junto al viejo, los tornillos desparejos, el halo de óxido alrededor de la placa. No dijo que sospechaba, no lo necesitaba. Bastaba con que hubiera visto infraestructura donde le habían prometido desorden doméstico. Pidió la llave.
Nadie se movió enseguida. La pausa fue corta, pero tuvo el peso de 11 años. Lidia no volvió la cabeza hacia el administrador. Gina tampoco. Ese silencio no era espera pasiva. Era el momento en que la casa calculaba si todavía podía convertir la evidencia en escena. La pregunta en insolencia, la insistencia en agitación. Al final, la llave apareció, larga, pesada, hierro oscuro, óxido naranja en las ranuras, y en uno de sus dientes, esa zona más clara que el limado nunca terminó de esconder. Dinah la sostuvo solo el instante necesario para que no sonara en su mano, y se la entregó al diputado. Por primera vez, el objeto dejó de pertenecer a la casa. El diputado la introdujo en la cerradura, una vuelta. Luego otra. El doble giro sonó exactamente como Dinah lo había descrito tantas veces sin poder probarlo. No un gran crujido, sino un mecanismo habituado a abrirse en secreto. Metal, resistencia, madera cediendo apenas, una bisagra arrastrando bajo el peso. Cuando la puerta se abrió, el aire bajó del ático como una exhalación retenida demasiado tiempo. Cedro, aceite de lámpara, cal vieja, y ese dulzor medicinal que llevaba semanas flotando por el pasillo, sin admitir todavía un nombre. El escribiente levantó la lámpara un poco más. La luz atrapó polvo suspendido, dejó ver la pared norte forrada con tablas ásperas de cedro, las vigas reforzadas con madera distinta, el segundo pasador interior que Rusk había mencionado. No era una habitación abandonada. Era un espacio trabajado para durar, y después se vieron los objetos. 2 baúles grandes, pesados, arrimados a la pared. Un catre apretado con cuerda, como si alguien hubiera querido convertir una cama en paquete. Textiles envueltos con un orden demasiado firme para ser simple almacenaje. No hizo falta ir más lejos para que la verdad cambiara de estado. Aún así, alguien dio un paso más. Tal vez el diputado, tal vez un hombre del condado que necesitaba dejar de ver formas y empezar a ver hecho. La lámpara bajó un poco, y entonces el cuarto dejó de hablar en términos de carpintería y empezó a hablar en términos humanos. Un chal de mujer, una cinta estrecha, descolorida, algo pequeño, de niño, guardado entre tela endurecida por el tiempo. Nada se mostró con espectáculo. No hacía falta. El golpe estaba precisamente en eso, en lo poco que bastó para volver imposible seguir llamando nervios a lo que había pasado allí. Lidia no apartó la vista enseguida. El cuerpo le hizo otra cosa. El aire se le quedó detenido justo debajo del pecho y tuvo que llevar una mano al borde de la puerta para no dar un paso atrás. La madera estaba tibia, real. Eso la sostuvo lo suficiente para no romperse delante de ellos. Dinah sí bajó la mirada un instante, no por debilidad, por reconocimiento. Durante años había oído la casa respirar distinto, había medido pasos, había contado giros de llave, había distinguido olores sin poder nombrarlos en voz alta. Ahora lo que había sabido por costura, sonido y rutina tenía por fin forma visible. Y esa forma no era una teoría sobre poder o una lección sobre administración. Eran una mujer y un niño a quienes habían negado la tierra. Eso fue lo que partió el caso en dos. Antes, la casa podía discutir papeles. Después de la puerta abierta, ya no. El diputado ordenó bajar y asegurar el acceso. No hubo gritos, no hubo escena. Justamente por eso resultó peor. El escribiente empezó a anotar con una rapidez torpe, como si el oficio le hubiera quedado de pronto pequeño para lo que tenía delante. La llave fue retirada de la cerradura y pasó, de mano en mano, al bolsillo oficial del condado. No volvió al gancho. Abajo, el salón frontal siguió siendo el mismo. Las sillas, la mesa, las tarjetas de visita nunca entregadas, la lámpara reparada con alambre, todo intacto. Y sin embargo, nada conservaba ya la misma autoridad. La casa había perdido la capacidad de nombrarse sola. El resto ocurrió como suelen ocurrir estas cosas cuando por fin entran a la ley, con un enfriamiento que casi ofende. Revisión de registros, suspensión de la administración privada, corrección de entradas parroquiales, reapertura de la sucesión. El condado encontró por fin el lenguaje para decir lo que la casa había pasado años evitando, que Margaret y Thomas no habían sido acompañados a la tierra cuando el mundo creyó que sí. Samuel tampoco había cerrado la historia el día que dijeron. Lo que durante 11 años se llamó duelo resultó ser otra cosa. Una estrategia para mantener dentro de la familia lo que la muerte debía haber desatado afuera. Autoridad, tiempo,
dinero, orden social, todo sostenido con papel, quietud, cerraduras y una comunidad demasiado entrenada para aceptar una versión útil. Lidia pagó el precio de haber abierto la puerta. En un solo día dejó de ser, para muchos, la hija correcta de una casa en desgracia y pasó a ser la mujer que la expuso. El mismo condado que ahora necesitaba sus papeles no le devolvía con eso su lugar intacto. La respetabilidad se rompe más rápido que una cerradura y casi nunca se recompone. Dinah pagó otro precio, menos escrito y más peligroso. Dejó de ser invisible. En una sociedad así, una mujer que sabe demasiado no gana protección por decir la verdad, gana riesgo. A partir de entonces, su nombre empezó a circular no como el de quien sostuvo la casa, sino como el de quien había ayudado a abrirla. Eso, en ciertos mundos, pesa más que cualquier testimonio. Pero aún con esos costos, algo quedó fijado de una vez por todas. Margaret ya no podía ser invocada como enferma para cerrar una conversación. Thomas ya no podía quedar reducido a una ausencia mal registrada. Lo que la casa había hecho estaba por fin dicho en el idioma que más temía, el de los hechos visibles. No fue un error de luto, no fue una delicadeza malentendida, no fue una familia vencida por la pena, fue una decisión sostenida, mantener a sus muertos fuera del registro real para retrasar las consecuencias de la muerte y conservar el mando dentro de la casa el mayor tiempo posible. Eso era todo, y eso era suficiente. Más tarde, cuando la llave quedó ya etiquetada como evidencia, alguien advirtió un detalle menor. Atado a su arco con un cordel reseco, casi oculto por el óxido, sobrevivía una etiqueta vieja en escritura anterior. Decía apenas North Room. Nadie ese día convirtió esas dos palabras en otro caso. Nadie debía hacerlo todavía. La puerta principal ya había dicho bastante. La verdad de la casa Bell no necesitaba otra promesa para quedar completa. Estaba en el ático abierto, en el chal detenido entre el polvo, en el pequeño objeto de niño guardado junto a la pared norte, en la mano de Lidia, afirmada contra el marco para no caer, en la mirada baja de Dinah, reconociendo al fin lo que llevaba años oyendo detrás de la madera. Al final, eso fue lo que quedó del caso. No una franquicia de secretos, no una serie de habitaciones, una casa que convirtió la muerte en administración, y dos mujeres que cada una, desde un lugar distinto del mismo sistema, la obligaron por fin a entregar lo que había retenido 11 años. La etiqueta siguió allí, colgando de la llave incautada, como una sombra menor. Pero el juicio moral de la historia ya no dependía de otra puerta, dependía de esta,